Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para desentrañar los últimos dramas, romances y, en este caso, arrepentimientos que sacuden el panorama de las celebridades en Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, la relación entre la talentosísima Demet Özdemir y su ex-esposo, el también muy conocido Oğuzhan Koç. Pero no se preocupen, no vamos a solo repasar lo que ya saben. Vamos a ir mucho más allá, explorando una posible confesión reciente de Demet que ha dejado a más de uno boquiabierto y cuestionando si realmente se arrepiente de algo relacionado con su pasado con Oğuzhan. Así que prepárense porque las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Antes de que comencemos, como siempre, les recuerdo que para no perderse ni una sola noticia jugosa como esta, se suscriban al canal y activen la campanita. No querrán ser los últimos en enterarse de los dramas y secretos mejor guardados de las estrellas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un torbellino desde el principio. Un noviazgo que capturó la atención de los medios y de los fanáticos, una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas y, lamentablemente, un divorcio que dejó a todos preguntándose qué había salido mal. Desde que anunciaron su separación, tanto Demet como Oğuzhan han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. En los últimos meses, Demet ha estado enfocada en su carrera, brillando en nuevos proyectos y mostrando una imagen de mujer fuerte e independiente. Sin embargo, recientemente durante una entrevista para una importante revista turca, Demet hizo un comentario que ha desatado una ola de especulaciones y análisis. Si bien no mencionó directamente a Oğuzhan por su nombre, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una admisión de arrepentimiento con respecto a ciertas decisiones que tomó durante su matrimonio. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Demet? Pues bien, al ser consultada sobre sus relaciones pasadas y las lecciones que había aprendido, Demet respondió algo así como: creo que todos cometemos errores en la vida. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento, por las expectativas de los demás o por la presión social, y tomamos decisiones que quizás no son las más acertadas para nosotros a largo plazo. He aprendido que es fundamental ser fiel a uno mismo, escuchar a tu corazón y no tener miedo de tomar caminos diferentes, incluso si eso significa decepcionar a algunas personas. A veces es necesario cerrar capítulos para poder escribir nuevas historias. Ahora bien, analicemos esta declaración. Si bien Demet no es explícita sobre a qué se refiere concretamente, el contexto de la entrevista, sumado a su historial con Oğuzhan, hace que sea muy difícil no relacionar sus palabras con su matrimonio fallido. Cuando habla de dejarse llevar por la emoción del momento y la presión social, podría estar refiriéndose a la rapidez con la que avanzó su relación con Oğuzhan. Recordemos que su noviazgo fue relativamente corto antes de decidir casarse. ¿Sintió Demet la presión de formalizar la relación antes de estar completamente segura? Y cuando menciona tomar decisiones que quizás no son las más acertadas para nosotros a largo plazo, podría estar insinuando que se arrepiente de haberse casado tan pronto o quizás de no haber abordado ciertos problemas en su relación antes de que fuera demasiado tarde. Son preguntas que, por supuesto, no podemos responder con certeza, pero que merecen ser consideradas. Otro punto importante es la referencia a cerrar capítulos para poder escribir nuevas historias. Esto sugiere que Demet ve su matrimonio con Oğuzhan como un capítulo cerrado en su vida, una experiencia de la que ha aprendido y que le ha permitido crecer como persona. Pero, ¿implica esto que se arrepiente de haber vivido ese capítulo? No necesariamente. Podría simplemente significar que reconoce que no era el camino correcto para ella y que está lista para seguir adelante. Ahora profundicemos un poco más en la dinámica de la relación entre Demet y Oğuzhan. Desde el principio se les consideró una pareja muy mediática, constantemente bajo el escrutinio público. Las redes sociales estaban inundadas de fotos de sus citas, de sus viajes y, por supuesto, de su fastuosa boda. Esta constante exposición mediática pudo haber ejercido una presión adicional sobre su relación, haciendo que fuera más difícil lidiar con los problemas internos. Además, tanto Demet como Oğuzhan tienen carreras muy exitosas y exigentes. Demet, como una de las actrices más populares de Turquía, tiene una agenda llena de proyectos, grabaciones y compromisos profesionales. Oğuzhan, por su parte, es un reconocido cantante, compositor y actor.
La dificultad para conciliar sus agendas y pasar tiempo de calidad juntos pudo haber sido un factor importante en el deterioro de su relación. Algunos allegados a la pareja han comentado, de forma anónima, que existían diferencias fundamentales en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Mientras que Demet es vista como una persona más extrovertida, espontánea y ambiciosa, Oğuzhan es considerado más reservado, tranquilo y tradicional. Estas diferencias, que inicialmente pudieron haber parecido complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuentes de conflicto. Además, se rumorea que existían desacuerdos sobre la dirección que debía tomar su carrera. Demet, con su creciente popularidad internacional, aspiraba a proyectos más ambiciosos y a expandir su carrera a otros mercados. Oğuzhan, por otro lado, parecía más cómodo con su trayectoria actual y no compartía necesariamente la misma visión que su esposa. Volviendo a la confesión de Demet, es importante recordar que las relaciones son complejas y que es fácil juzgar desde afuera sin conocer todos los detalles. Es posible que Demet se arrepienta de algunas decisiones que tomó, pero también es posible que simplemente esté reflexionando sobre su pasado y tratando de extraer lecciones valiosas para el futuro. Lo que sí parece claro es que Demet ha madurado mucho desde su divorcio y que está decidida a seguir adelante con su vida y su carrera. Ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de reinventarse a sí misma. Su éxito profesional continúa en ascenso y su vida personal, aunque quizás más discreta, parece estar llena de felicidad y satisfacción. En cuanto a Oğuzhan, también ha seguido adelante con su vida, enfocándose en su música y en sus proyectos actorales. Al igual que Demet, ha evitado hablar públicamente sobre su divorcio y ha mantenido un perfil bajo en los medios. Se le ha visto en compañía de amigos y colegas, pero no se le ha relacionado sentimentalmente con nadie desde su separación de Demet. La relación entre Demet y Oğuzhan, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su historia sirvió como recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin, y que es importante ser fiel a uno mismo y a tus propios sueños. Y aunque quizás haya arrepentimientos, también hay aprendizaje, crecimiento y la oportunidad de escribir nuevas historias. Ahora, recapitulemos un poco lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la posible confesión de Demet Özdemir sobre un supuesto arrepentimiento con respecto a su pasado con Oğuzhan Koç. Hemos explorado las posibles razones detrás de su divorcio, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus personalidades y las discrepancias en sus expectativas sobre el futuro. Y hemos reflexionado sobre la importancia de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet realmente se arrepiente de algo relacionado con su matrimonio con Oğuzhan? ¿O creen que simplemente está reflexionando sobre su pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen, aún hay más que podemos desentrañar. Porque detrás de cada titular, de cada declaración aparentemente inocente, se esconde un universo de matices y detalles que merecen ser explorados. Siguiendo con el hilo de la presión mediática, es crucial recordar cómo los fans, a menudo, se convierten en jueces implacables de las relaciones de sus ídolos. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública es analizada al milímetro y convertida en munición para debates interminables en las redes sociales. ¿Hasta qué punto esta constante supervisión afectó la relación entre Demet y Oğuzhan? ¿Se sintieron obligados a mantener una imagen de perfección que no se correspondía con la realidad? Consideremos también el peso de las expectativas familiares y sociales. En Turquía, como en muchas otras culturas, el matrimonio sigue siendo un hito importante y una fuente de orgullo para las familias. ¿Sintieron Demet y Oğuzhan la presión de complacer a sus seres queridos y de cumplir con las expectativas tradicionales? ¿Influyó esto en su decisión de casarse tan pronto? Recordemos que la familia, en la cultura turca, juega un papel fundamental en la toma de decisiones, y la aprobación familiar a menudo es un factor determinante en el éxito de una relación. Además, es fundamental no subestimar el impacto de las agendas profesionales en conflicto.
Demet, en particular, se encuentra en un momento álgido de su carrera, con proyectos internacionales en el horizonte y una creciente base de fans en todo el mundo. ¿Pudo Ouzhan seguir el ritmo de su ambición y de sus viajes constantes? Se sintió eclipsado por el éxito de su esposa. Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para comprender la complejidad de su relación. Pero, ¿qué hay de Ouzhan? ¿Cómo ha afrontado él la separación? Si bien ha mantenido un perfil bajo, podemos imaginar que el divorcio también ha sido un proceso doloroso y difícil para él. ¿Se arrepiente también de algo? ¿Siente que podría haber hecho algo diferente para salvar su matrimonio? Lamentablemente su silencio nos impide conocer su perspectiva, pero es importante recordar que siempre hay dos lados en una historia. Profundizando aún más en las diferencias entre Demet y Ouzhan, podemos explorar sus estilos de vida y sus prioridades. Demet, con su energía desbordante y su pasión por la moda y las redes sociales, parece disfrutar de una vida social activa y glamurosa. Ouzhan, por otro lado, parece ser más introvertido y prefiere pasar tiempo en casa, componiendo música y rodeado de amigos cercanos. Estas diferencias en sus estilos de vida, que inicialmente pudieron haber parecido atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuentes de fricción. Imaginemos las cenas en pareja, las vacaciones, ¿lograban encontrar un punto medio que los satisficiera a ambos? Además, es posible que existieran diferencias en sus expectativas sobre el matrimonio. Demet, como una mujer moderna e independiente, quizás buscaba una relación igualitaria en la que ambos pudieran perseguir sus sueños y aspiraciones. Ouzhan, por otro lado, quizás tenía una visión más tradicional del matrimonio, en la que la esposa se enfoca más en el hogar y la familia. Estas diferencias en sus expectativas, que no fueron abordadas de manera efectiva, pudieron haber contribuido al fracaso de su matrimonio. Volviendo a la entrevista de Demet, es importante analizar el contexto en el que se realizó. ¿Estaba Demet promocionando un nuevo proyecto? ¿Estaba tratando de reinventar su imagen? ¿O simplemente estaba siendo sincera y vulnerable sobre sus experiencias pasadas? La respuesta a estas preguntas puede arrojar luz sobre la interpretación de sus palabras. A veces las entrevistas son utilizadas como una herramienta de marketing y es importante ser cauteloso al interpretar las declaraciones de las celebridades. Además, es fundamental no olvidar que las emociones humanas son complejas y contradictorias. Es posible que Demet sienta una mezcla de arrepentimiento, tristeza, alivio y gratitud al recordar su matrimonio con Ouzhan. Es posible que se arrepienta de algunas decisiones que tomó, pero también es posible que esté agradecida por las lecciones que aprendió y por el crecimiento personal que experimentó. Las relaciones, incluso las que terminan en divorcio, pueden ser experiencias enriquecedoras que nos ayudan a crecer y a madurar. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Ouzhan Koç es un ejemplo de cómo incluso las parejas más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Su historia nos recuerda la importancia de la comunicación, la comprensión, la empatía y la flexibilidad en una relación. Y sobre todo nos recuerda la importancia de ser fiel a uno mismo y de no tener miedo de tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa decepcionar a algunas personas. Así que la próxima vez que veamos una foto de una pareja de celebridades radiante y feliz, recordemos que detrás de esa imagen puede haber una realidad mucho más compleja y desafiante. Y recordemos que todos, incluso las estrellas más brillantes, son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Demet Özdemir y Ouzhan Koç. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Creen que algún día veremos una reconciliación entre estos dos talentosísimos artistas? El mundo del espectáculo turco siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima. Besos.